Bienvenido a una lección sobre conjuntos finitos e infinitos. Suponga que hace una lista de artículos que desea comprar en la tienda de comestibles. Su lista consta de los siguientes elementos: pan, leche, huevos, manzanas, pasta de dientes y jabón. Estos elementos se pueden enumerar como un conjunto de la siguiente manera, enumerando los elementos en un conjunto de llaves. Un conjunto es una colección de objetos. Cada miembro de un conjunto se denomina elemento del conjunto. Los elementos de un conjunto pueden consistir en números, letras, palabras, formas, etc. Usamos llaves para indicar un conjunto, y escribimos todos los elementos del conjunto dentro de las llaves. Número 1. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto de artículos que desea comprar en la tienda de comestibles? Podemos contar fácilmente el número de elementos en el conjunto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos en el conjunto. ¿Cómo podemos determinar el número exacto de elementos? Este conjunto es un ejemplo de un conjunto finito. Un conjunto finito es un conjunto que tiene un número finito de elementos, lo que significa que podemos determinar el número exacto de elementos en el conjunto. El número de elementos en un conjunto finito se puede expresar como un entero positivo o un cero. Para el número 2, ahora, supongamos que queremos enumerar todos los números reales posibles que existen en forma establecida. Recuerde, los números reales son números que aparecen en la recta numérica. Todos los números reales son racionales o irracionales. ¿Ves algún problema al hacer esto? Si es así, explique en una oración. Tenemos un problema porque hay un número infinito de números reales en la recta numérica y, por lo tanto, no podemos enumerar todos los números reales en forma establecida. En este caso, podríamos escribir tantos números reales como se nos ocurriera, pero nunca podríamos escribir todos los números reales posibles que existen. Hay un número infinito de números reales, por lo tanto, no pudo determinar el número exacto de elementos que pertenecen al conjunto de todos los números reales posibles. Este conjunto es un ejemplo de un conjunto infinito. Un conjunto infinito es un conjunto que no tiene un número finito de elementos. Entonces, si no podemos determinar el número exacto de elementos en un conjunto, el conjunto es un conjunto infinito. Número 3. ¿Cuál es otro ejemplo de un conjunto infinito? Debido a que hay un número infinito de puntos en el plano de coordenadas, el conjunto de puntos en el plano de coordenadas es un conjunto infinito. Otro ejemplo de un conjunto infinito sería el conjunto de números de conteo. El conjunto de números de conteo es un conjunto infinito, una vez más, porque no podemos determinar el número exacto de elementos en el conjunto de números contables. Los números contados son 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si colocamos estos elementos entre llaves, ahora tenemos el conjunto de números de conteo, que nuevamente es un conjunto infinito. Ahora para el próximo ejercicio, determinará si los siguientes conjuntos son finitos o infinitos. Entonces, observe cómo tenemos punto, 3 negativos, 2 negativos, etc. Y en el extremo derecho, tenemos 3, punto. Esto significa que la lista continúa indefinidamente a la derecha y a la izquierda, o en la dirección positiva, así como en la dirección negativa. Como no podemos determinar el número exacto de elementos en este conjunto, este es un ejemplo de un conjunto infinito. Y este es el conjunto de enteros. Ahora, si comparamos esto con B, observe que no hay punto a la izquierda o la derecha, lo que significa que en este caso, tenemos un número finito de elementos en el conjunto. Este es un conjunto finito. Nuevamente, este es un conjunto finito porque podemos determinar el número exacto de elementos en el conjunto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos en este conjunto. Este es un conjunto finito. C. Tenemos el conjunto de decimales entre 0 y 1. Debido a que hay un número infinito de valores posicionales, hay un número infinito de decimales entre 0 y 1, lo que significa que no podemos determinar el número exacto de decimales entre 0 y 1 porque continúan para siempre. El conjunto de decimales entre 0 y 1 es un conjunto infinito.
A continuación, tenemos el conjunto de múltiplos de 2 entre 1 y 40, que serían 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, hasta llegar a 40. Hay exactamente 20 múltiplos de 2 entre 1 y 40. Como sabemos el número exacto de elementos en el conjunto, este es un ejemplo de un conjunto finito. El conjunto de todas las personas en los Estados Unidos. Bueno, tomaría algo de investigación y sería muy difícil de determinar. Es posible determinar el número exacto de personas en los Estados Unidos y, por lo tanto, este es un ejemplo de un conjunto finito. Tenemos el conjunto de ciudades en el estado de Arizona. Similar a con algunas investigaciones podríamos determinar el número exacto de ciudades en el estado de Arizona. Este es un ejemplo de un conjunto finito. Nuevamente, para ser un conjunto infinito, no podemos determinar el número exacto de elementos en el conjunto. Tenemos el conjunto de clases de matemáticas que se ofrecen en una universidad del condado de Maricopa. Debido a que solo hay un número específico de clases de matemáticas ofrecidas en cualquier universidad, este es un ejemplo de un conjunto finito. Finalmente para tenemos el conjunto de fracciones entre 0 y 1. Debido a que hay un número infinito de fracciones entre 0 y 1, o porque no podemos determinar el número exacto de fracciones entre 0 y 1. Este conjunto es un conjunto infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.